en Romanos, capítulo 1, versículo 1. Leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra, esta es una carta del apóstol Pablo, escrita a una iglesia en Roma. Ya esta iglesia está fundada en Cristo, está cimentada, ya está fundada la iglesia allí, pero entonces él también les escribe que va a ir a visitarlos, que él tiene deseos de ir a visitarlos. Y me causa curiosidad cómo empieza este versículo, cómo empieza la carta. Y no solo esta carta, también la carta de Filipenses, hay una carta de Timoteo, hay varias cartas que empiezan de esta forma. Y el apóstol Pablo dice, Pablo, apóstol, ¿sí? Siervo, ¿cierto? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y es que si miramos este mensaje es impresionante porque él empieza, primero reconoce su posición de siervo, antes que su posición de apóstol, él reconoce su posición de siervo. Él dice, Pablo, ¿siervo de quién? Porque acá no dice siervo ni de uno ni de otro, como ocurría en el libro de los Hechos, que vemos que algunos decían que yo soy de tal persona, que yo soy del otro, que yo soy de Pablo. Entonces vemos que acá dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Se está reconociendo como siervo de Jesucristo. Como nosotros, cada uno de nosotros hoy en día debemos decir, en mi caso Diego, ¿siervo de quién? De Jesucristo. Cada uno pone su nombre ahí y es siervo de Jesucristo. Antes de tener un título humano dado por el Señor, porque el Señor fue el que lo llamó a ser apóstol, dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El primero reconoce que es siervo. Él tiene clara la posición a la que el Señor Jesús lo llamó. Él sabe que el Señor Jesús no lo llamó a brillar, no lo llamó a glorificarse Él, no lo llamó a exaltar su carne, no lo llamó a envanecerse en las cosas del mundo, sino Él sabe que el Señor lo llamó ¿a qué? A servir, a ser siervo. Si nosotros miramos en la palabra, en muchos pasajes de la Biblia, la palabra siervo también la traduce como hijo. Hay muchos versículos en los que el hijo es traducido como siervo. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una relación estrecha entre ser hijo y ser siervo. O sea que cuando yo digo que soy hijo de Dios, estoy diciendo que soy ¿qué? Siervo de Dios. Primeramente, antes de cualquier cosa debo reconocer que soy su siervo. Y la palabra siervo viene de servir. O sea que servimos para el Señor Jesucristo. O sea que a Él lo exaltamos. Ahorita cuando estábamos alabándolo, estábamos como siervos. Él estaba viendo su rebaño de ovejas exaltándolo a Él. Cuando nos arrodillamos, Él está viendo a sus siervos. Eso es servirle al Señor. Servirle al Señor es darle el primer lugar en nuestra vida. Servirle al Señor es reconocerlo en todas las cosas. Amén. Es reconocer que Él está por encima de todas las cosas, que todos se sujetan a Él. Y que yo no soy nada. Inclusive el apostolado se dice que es uno de los ministerios más grandes, ¿no? Se reconoce humanamente, alcanza todos los ministerios, por eso los miramos en la mano. Acá están los 5 ministerios. Hay quienes los ponen en la mano, ¿cierto? Apóstol. Y el apóstol está acá, él toca todos los otros ministerios. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero el apóstol toca todos los ministerios. O sea, se podría decir que si hay un rango de posición espiritual, es el apóstol. Pero el apóstol es el siervo. Las cosas con el Señor funcionan totalmente a la inversa de lo terrenal. Nosotros en una empresa vemos al jefe y el jefe está allá en su oficina y para llegar al jefe para pedirle un aumento al jefe eso toca, le da miedo primero a la persona, habla con la pareja, va y habla con los amigos, ¿será que sí me suben? ¿Será que sí me incrementan? Porque es el jefe. Porque vamos no a hablar con cualquiera, vamos a hablar es con el dueño de la compañía. Pero en el reino del Señor es totalmente diferente. En el reino del Señor, el que más fácil debe ser, el más asequible, debe ser el apóstol. Al que más está en gloria, hablándolo humanamente, el que más es exaltado humanamente, es el que más fácil hay que llegar a él. Es el servidor en el que más sencillez de corazón debemos sentir como hermanos en Cristo Jesús. Jamás debemos vanagloriarnos y jamás debemos robarle la gloria al Señor. Amén. Vamos a ver qué importancia en este mensaje, con la guía del Espíritu Santo, vamos a ver qué importancia tiene realmente ser siervos de Cristo.
¿Qué importancia tiene realmente entender en nuestra mente que ante Dios y ante su poder y ante su grandeza no somos nada? No sé si ustedes alguna vez lo han hecho, pero yo suelo hacerlo muy seguido, mirar hacia el cielo. Y cuando veo hacia el cielo veo la gloria plena del Señor. Veo lo grande que Él es y lo insignificante que somos nosotros como seres humanos. Hace poco en España salió un pez, no sé si lo vieron, bueno, era chiquitico, que permanecía en las fosas, en el fondo del mar, en las fosas de las Marianas, bueno, por allá al fondo del mar. ¿Y qué pasó? Salió y todo el mundo, es un pez que jamás no lo hemos visto nadando por acá, es un pez que desconocemos, ahorita lo están estudiando, porque nosotros no conocemos ni un poquito de la creación de Dios. Conocemos lo que Él nos ha permitido conocer. Y hay que reconocer su grandeza y su gloria. Si respetamos las autoridades humanas, si en la ley, en la Constitución está que no nos pasamos un semáforo en rojo y lo respetamos, más debemos respetar la Constitución espiritual. Porque la Constitución humana está regida sobre la Constitución espiritual. Entonces vamos a ver unos frutos acerca de ser siervos de Dios, acerca de ser siervos del Señor. Amén. Sabemos que somos salvos y yo no doy fruto para ser salvo. Yo doy fruto porque soy salvo y es totalmente diferente. Una cosa es tratar de dar fruto por la salvación y otra cosa es dar fruto porque soy salvo, porque ya fui salvo. Filipenses versículo 1, capítulo 11, dice la palabra, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Cuando miramos esta versión en la Reina Valera dice, llenos de frutos de justicia. Llenos de frutos de justicia. Los invito a que busquen la Nueva Traducción Viviente a ver cómo traduce este versículo. Dice la Nueva Traducción Viviente, llenos de fruto de salvación. Y ahí es donde está el misterio. Llenos del fruto de salvación. Porque soy salvo, doy fruto. Porque Cristo obró en mí, puedo dar frutos. Y ese fruto lo doy cuando verdaderamente soy siervo del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Así se distraigan, amén. Nosotros oramos por unción, oramos por denuedo, le pedimos al Señor que nos respalde. ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos pedido al Señor que nos respalde? Todos, ¿cierto? Creo que no hay ninguno. Y si no hay alguno que pues lo invitamos a que le pida al Señor que lo respalde, amén. Pero la unción viene cuando somos siervos del Señor. Yo no puedo esperar que el Señor me respalde o me dé unción si no soy siervo suyo. Yo no puedo esperar que el Señor me respalde, ver su poder, si no he aprendido a ser siervo suyo. Porque es increíble que hasta para ser siervos hay que aprenderlo a hacer. Hasta para ser siervos hay que aprender a hacerlo. Y para ser siervos lo aprendemos a través de su palabra. La palabra en el libro de Hechos 18, Hechos 2, versículo 18 dice, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Podemos decirlo, hijos. Y de cierto sobre mis hijos y sobre mis hijas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que si no se sienten muy nombrados cuando digo siervo, siéntanse cuando digo hijos, porque decimos que somos hijos del Dios Altísimo. Y de cierto sobre mis hijos y sobre mis hijas, en aquellos días derramaré de mi espíritu. ¿El espíritu viene sobre quién? Sobre los hijos de Dios. Sobre los hijos que primeramente aprendieron a ser siervos. Este versículo fue el día de Pentecostés. ¿Ellos qué estaban haciendo el día de Pentecostés? Cumpliendo su labor de siervo. ¿Cuál era la labor de siervos? Orar, alabar al Señor, glorificarlo, exaltarlo, y en ese momento vino la unción. No vino la unción antes de que ellos alabaran, no vino antes la unción de que ellos cumplieran su labor de siervos. Primero ellos cumplieron su labor de siervos y después vino el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cómo termina este versículo después de la coma? Y profetizaban. Y profetizaban. Empezó el fluir de los dones. Empezó el fluir del Espíritu Santo. Acá ya habían hablado en lenguas. Empezaron a hablar en lenguas. Primero llegó ese denuedo del Espíritu Santo, llegó esa unción, los tomó mientras ellos tomaron su carnalidad y la doblegaron delante de Dios, así como lo hicimos ahorita. Ellos humanamente primero doblegaron su carne, la pusieron delante de Dios a servicio
del Padre Celestial. Por eso en Romanos 12:1 dice que presentémonos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ellos primero se presentaron a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y en ese momento que ellos se estaban presentando como sacrificio santo, viene el Espíritu Santo sobre ellos y empieza el fluir del Espíritu Santo, empieza a hablar en lenguas, y en ese momento dice acá la palabra que ¿qué hacían? Profetizaban. Ellos no buscaban profecía antes de entregar sacrificio, y ellos no pedían profecía antes de aprender a ser siervos del Señor. Amén. Entonces muchas veces decimos, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo te puedo servir si yo no conozco toda la palabra? Yo tampoco, mis hermanos. ¿Alguno conoce toda la palabra? El que conozca toda la palabra y crea que se la sabe toda, lo invito a que el Señor lo respalde en la prédica, porque ninguno conocemos toda la palabra, y ese es el gran misterio del Señor. Ese es el gran misterio del Señor, que nosotros no conocemos toda la palabra. Si la conociéramos toda, entonces ¿dónde estaría Dios? ¿Dónde quedaría el Señor si yo conociera toda la palabra? ¿Saben qué dice la palabra? Que el poder de Dios, que el poder de Dios se manifiesta, pero tenemos este tesoro, 2 Corintios 4:10, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? La iluminación de Cristo en nosotros, la luz que Él resplandeció en nuestros corazones, está en tesoros de barro, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros. O sea que Dios nos colocó en este cuerpo carnal y nos colocó la excelencia del poder suyo en nosotros para que se manifieste y sea notorio a todo mundo que fue Él, no que fuimos nosotros. Que Él es el que se glorifica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos podemos ser siervos del Señor. Que llevo un día en el Evangelio, puedo ser siervo del Señor. Estoy seguro que si en ese día experimentamos verdaderamente la presencia del Señor, podemos ir a contarle a alguien. Porque es un suceso sobrenatural. Sentimos el amor de Dios. Nos transformó el Señor. Y eso ya es una buena nueva noticia para ir a predicar. No tengo que citar Génesis o decir exactamente dónde está el versículo. Desde que cuente la buena noticia del Señor, somos siervos de Él y le servimos a Él. No debemos avergonzarnos de llevar su palabra delante de nosotros, porque cuando hacemos el que en lo poco me es fiel, en lo mucho le pondré. No tenemos que esperar a conocernos toda la palabra de memoria, saber qué dice tal versículo, saber dónde está, para ir a predicar el Evangelio. Lo predico con la unción que el Señor ha puesto en mí, con su presencia en mí. Él ha dicho que el Espíritu Santo ha venido como arras de la salvación. El Espíritu Santo está en mí. Pero para que el Espíritu Santo se avive en mí, tengo que darle el primer lugar al Señor. Tengo que predicarlo con denuedo, no tengo que avergonzarme. Porque dice la palabra que busco el favor de ¿quién? Si el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿Buscamos agradar a los hombres o buscamos agradar a Dios? Y este es el gran misterio de la palabra, que cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, la gente lo va a empezar a honrar, porque se va a dar cuenta de que en nosotros ha habido una transformación y ha habido un cambio, y ahí en ese momento es cuando llega la unción. Ahí en ese momento es cuando el Espíritu Santo llega en nosotros, y entonces somos tomados y hablamos en lenguas. Hay hermanos que han hablado en lenguas en el mismo instante que confiesan que el Señor Jesús es el Salvador, y gloria al Señor Jesús. Pero si nosotros miramos el común denominador, es después de un proceso en Cristo Jesús, cuando han exaltado la unción de Dios. No podemos pedirle a Dios que nos dé su poder si no lo vamos a glorificar. Si nos da pena llegar a una tienda y predicarle al Señor. Si nos da pena llegar a donde nuestro jefe y hablarle del Señor. Dios no nos va a dar de su unción, porque Dios, cuando derrama su unción, es para mostrarle al mundo que Él verdaderamente existe. Es para mostrarle al mundo su gloria, es para mostrarle al mundo su poder, es para mostrarle al mundo lo que ha hecho en nosotros y que también lo quiere hacer en Él. Pero Él no quiere que nosotros cojamos la gloria de Dios y la guardemos para nosotros nomás. La gloria es para mostrarla. La gloria es para exaltar al Señor. En Éxodo 4, versículos del 1 al 3 dice la palabra: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te apareció Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en la tierra. Y la echó en la tierra y se hizo culebra, y Moisés huía de ella. El Señor va a usar cualquier cosa para siempre permitirnos predicar su palabra.
El Señor va a permitir cualquier situación para Él permitirnos llevar su palabra y su nombre en alto, para poner en alto su nombre, para mostrar que la gloria es de Él. Pero el Señor necesita vasos de barro, que adivine quién es el vaso de barro. Diga yo. El Señor necesita vasos de barro que se dejen usar. Amén. Somos un conjunto. La palabra nos dice que nosotros somos el cuerpo y quién es la cabeza. ¿Y la sola cabeza hace algo? ¿El solo cuerpo hace algo? Necesitamos una comunión con Dios. Necesitamos una columna vertebral con Dios, una fortaleza con el Señor, para que ese denuedo y esa unción venga sobre nosotros. Y si nos da pena, les cuento, mis hermanos, que puede ser normal. No los vengo a juzgar, yo no soy quien para señalarlos, a mí también me da pena a veces. No soy quien para señalarlos porque esa es la parte carnal. Pero sí les puedo decir que la parte carnal hay que vencerla en el Espíritu. Si nos da pena predicar del Señor, debemos llegar delante de Él, así como cuando empezamos esta predica, por algo el Señor me colocaba eso, llegar delante de Él y decirle: Padre, te voy a ser sincero, la verdad me da pena. Y Dios va a tomar el control de esa pena. Porque cuando somos hijos de Dios, yo en ningún versículo de la palabra veo que decía, y a Pablo le dio pena alabar al Señor en la cárcel de Filipos. O Pablo decía: uy, ¿qué dirán los otros presos si me escuchan alabar al Señor acá preso? No, él no tenía vergüenza de nada. Él paraba y alababa al Señor en el momento que fuera, y que me escuche y que diga el que quiera decir lo que quiera. Cuando alabamos al Señor, ahorita que estamos exaltando al Señor, saltamos, nos gozamos, y que se note esa alegría en un hijo de Dios. Amén. Porque si uno llega a una discoteca a las 12 de la noche y ve a todo el mundo sentado en una silla, ahí sentado todo el mundo, ¿qué dice uno? ¿Esto está pagado? Bueno, la persona que llegó a la discoteca, uno no, porque nosotros somos hijos del Dios Altísimo y no vamos en esos lugares. Y si vamos a predicar la palabra. Y llega la persona y que dice: no, esto está más apagado, vámonos para otro sitio, ¿cierto? Pero si llega y todos están allá bailando, dicen: acá acá está chévere, ¿cierto? Y cuánto más será si llegamos a una congregación y vemos a los hijos avivados, a los hijos del Señor, que pase una persona acá por el frente y escuche un solo grito de los hijos de Dios cantando la victoria del Señor, la gloria que Dios le ha dado. Porque somos vasos de barro que nos dejamos usar del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Sabía ustedes que el Señor también multiplica a sus siervos? Cuando uno es siervo del Señor, ¿sabían ustedes que el Señor le multiplica grandemente? Entonces ahí es cuando dicen: uy, pero vea, el pastor o ese hermano está solo entregado al Señor, y vea, y eso anda en camioneta, anda en carro, tiene lujos, vive en paz, vive tranquilo, y ese no hace nada. Aprendió a darle el lugar a Dios, aprendió a honrar a su Padre, y el que se acerca a Dios, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. El que se acerca a Dios tiene bendición. Moisés, en una ocasión iba el rey David transportando el arca a Jerusalén, ¿cierto? Entonces la llevaba en unos camellos y el arca iba así. Un miembro de la tribu de David se acercó y tocó eso. ¿Y qué pasó? Murió. David en ese momento recapituló y dijo: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es el poder que tiene esta arca? Tal vez en ese momento, o sea, tal vez hasta ese momento, él todavía no había entendido verdaderamente a qué Dios le servía. La gloria de Dios de Dios no la había interpretado en su mente hasta que vio que él solo la tocó y murió. Y dijo: ¿qué estoy haciendo? Esta arca yo no me la voy a llevar a Jerusalén todavía. ¿Y a casa de quién la mandó? A casa de Obededón. Y llegó al arca a la casa de Obededón después de que después de que David no se la había llevado a Jerusalén todavía. Y esa arca, dice la palabra de Dios, que se multiplicó allá en la casa de Obededón todas las cosas. La bendición de Dios fue derramada, porque la bendición sigue al Señor. Al Dios que ustedes han creído, ese Dios sigue la bendición. Yo a eso le doy un fuerte amén. Porque Dios quiere derramar esa bendición en nuestros hogares. Porque Dios quiere derramar esa bendición en nosotros, pero nos pide una sola cosa. Él ya nos dio todo, nos pide una sola cosa. Y es que seamos, ¿qué? Siervos del Señor.
Por eso esta palabra se llama siervos de Jesucristo. Somos siervos de Jesucristo. Antes de llamados a ser apóstoles, antes de llamados a ser evangelistas, antes de llamados a ser adoradores, somos siervos del Señor. Somos siervos de Él. Y Lucas 18, versículos 28 al 30. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más. ¿En cuándo? ¿Cuándo? Que no haya de recibir mucho más. ¿Cuándo? En este tiempo. En este tiempo. Las bendiciones Dios las quiere derramar en este tiempo, y no estoy moviendo emociones. Ustedes se están dando cuenta que ahí dice: en este tiempo. En este tiempo, no me lo estoy inventando yo. En este tiempo Dios quiere derramar de sus bendiciones. Porque no hay nadie, dice, no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujeres, o hijos por el reino de Dios. Debemos dejarlo por el reino de Dios, por su gloria. Aprender a honrarlo a Él, dejar las cosas por Dios, no por otro hombre, no por nuestra vanagloria, dejar las cosas por Dios, por Él, por el servicio suyo, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Y les cuento, mis hermanos, que esta palabra, si acá hubiera algo para dimensionar, esta palabra sería así, esta bendición sería así de chiquitica. Porque la bendición que sigue, no alcanzo a dimensionarla con las manos. Imagínensela usted. Y en el siglo venidero la vida eterna. En este tiempo podremos estar, que por mucho que vivamos y muy longevos que seamos, 110 años. Y eso exagerando, pero en la vida eterna es para siempre, y ahí vamos a ser bendecidos, ahí vamos a ser glorificados. Si aprendemos en este corto paso de la vida, en esta tierra, a servirle a nuestro Padre Celestial, a ser siervos de Él, nos va a multiplicar grandemente todas las cosas. Vamos buscando Juan 21, versículos 18 y 19. El servicio al Señor trae madurez espiritual. Yo no puedo esperar ser maduro espiritual solo orando. Yo no puedo esperar solo ser maduro espiritual estudiando la palabra. Eso hace parte de un conjunto de cosas que debo hacer. Yo no puedo esperar ser maduro espiritual solo asistiendo a la congregación. Hace parte de el conjunto de cosas. Para ser cristianos íntegros, para realmente ser hijos de Dios íntegros, tengo que estudiar la palabra, tengo que orar, tengo que congregarme, pero esa palabra que recibo acá, esa palabra que recibo acá y esa palabra que recibo de rodillas debe ser vivificada en mi vida para verdaderamente tener una madurez espiritual, para verdaderamente poder ver el respaldo de Dios en mi vida. Amén. No podemos crecer espiritualmente si no experimentamos el servicio en nuestra vida. Si yo no experimento el servicio en mi vida, no puedo crecer espiritualmente. Entonces hay cristianos que oran, se los digo porque me ha pasado, oran, estudian la palabra y se sienten trancados, se sienten frenados. Y dicen: pero Señor, ¿qué es lo que me frena? Yo oro, yo ayuno, yo me congrego, yo estudio tu palabra, ¿qué me hace falta? ¿Qué le dirían ustedes a ese hermano? Ser siervos. Ser siervos. Mostrar la palabra de Dios viva en nosotros. Somos vasos de barro que nos dejamos moldear por Dios. Y somos vasos de barro que dejamos que el Señor nos hable. Que cuando el hermano se para acá a darnos palo, sabemos que no es el hermano el que nos está dando palo, porque yo no tengo nada en contra de ustedes. Al contrario, yo los amo en Cristo Jesús. Y creo que si de pronto Dios estuviera acá, yo sería el más bajito. De pronto los hermanos, el que nunca se ha parado acá, de los hermanos que están en este momento en la congregación, Dios lo ve más alto que a mí. Y le doy la gloria y la honra al Señor por eso. Porque entre más chiquito y más bajito soy yo, más crece el Señor, más brilla Él. Si todos pudiéramos poner nuestros ojos espirituales en acción, no me verían a mí, sino verían a Dios acá parado. Y eso es lo que se busca en la palabra, ver y vivificar la palabra de Dios. Juan 21, versículos 18 y 19. Ya estaban ahí, ¿cierto? Amén. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras.
Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Siempre yo me preguntaba el versículo 19 y le decía: Dios, ¿a qué te refieres? Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Esto dijo dando a entender. ¿Cuántos más se habían preguntado eso? Bueno, yo me lo preguntaba, gloria a Dios. Yo sé que más se lo preguntan y dicen amén en el corazón. La muerte, dando a entender la muerte, con qué muerte había de glorificar a Dios, es aprender a cargar nuestra cruz todos los días y a servirle al Señor Jesucristo, a servirle a Él. Acá la palabra dice: más cuando, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías a donde ibas, a donde querías, e ibas a donde querías. Cuando éramos jóvenes, antes de llegar a Cristo, hacíamos lo que queríamos. Hacíamos un negocio por acá, nos íbamos para ciertos lados que no deberíamos estar, veíamos ciertas cosas que no deberíamos hacer, escuchábamos cierta música que no deberíamos oír, teníamos cierto dialecto que no deberíamos tener, pensábamos ciertas cosas que no deberíamos hacer. Eso hacíamos cuando éramos niños, cuando antes de llegar a Cristo Jesús. De hecho, ni siendo bebés, porque todavía no habíamos nacido en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice? ¿Qué pasó con esta persona? Ahora conoció al Señor, empezó a madurar y empezó a formarse espiritualmente, porque empezó a ser siervo de Dios, porque el poder de salvación que él tenía fue y se lo predicó a sus familiares. El primer sitio donde nosotros debemos predicar es nuestro hogar, nuestra familia. Ahí tenemos un gran núcleo para predicar y ganárnoslos para Cristo. Después de predicar a ellos, ahí sí salimos a predicar a las calles, salimos a predicar a otros lugares. Pero primero la casa debe saber que ahí hay un cristiano que ha sido iluminado por la gloria de Dios. Y que esa persona que antes era borracha, que antes asistía a sitios donde no debería estar, ahora un día llegó alguien con una ideología, diría el mundo, poco cuerda, y le predicó a un tal Cristo, y ahora llora y es lleno de la presencia de Dios y se glorifica, y ahora su vida cambió, y ahora es alegre, y ahora es gozoso, y ahora no pelea, y ahora en él hay esperanza, hay anhelos, hay vida nueva. Eso es lo que nosotros debemos predicarle a Dios. Eso es lo que nuestra familia debe ver en nosotros. Que sin el alcohol también hay vida. Que sin las páginas X también hay vida. Que sin las groserías también hay vida. Que un hijo de Dios para gozarse no tiene que ir a una discoteca, sino tiene que estar en la presencia de Dios, que ahí es donde nos gozamos, ahí es donde nos deleitamos. Dios hizo este mundo para vivirlo, para gozarlo. Una vez yo le decía al Padre, le decía: Señor, yo sé que tú nos hiciste para glorificarte, pero ¿para qué me tienes aquí? O sea, yo te puedo glorificar en el cielo. Me dijo: para que disfrutes. ¿Será que una persona en las drogas disfruta? Temporalmente, pero el goce real está cuando estamos en el Espíritu, cuando estamos sirviendo al Señor, cuando aprendemos, como dice el versículo, no me salió el versículo para los que piensan que ya me salí, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Aprendemos a gozarnos en Dios, aprendemos a extender nuestras manos a Dios, aprendemos a pedirle su guía al Padre, aprendemos que acá es el primer lugar de la semana, donde empezamos la semana es acá. La semana se acabó ayer, no se acaba hoy. Hoy es el primer día de la semana. Dice la palabra que el primer día de la semana María fue a ungir al Señor Jesús, a echarle, especias y todas estas cuestiones. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Hoy estamos empezando la semana. Y empezamos la semana con pie derecho, mis hermanos. ¿Por qué? Porque le estamos dando el primer lugar a Dios. Estamos siendo siervos del Señor. Entonces dice el versículo, ya no está acá. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. O sea que Dios nos va a poner en sitios donde no queramos. Dios nos va a poner a hablarle su palabra a personas que no queremos. Dios nos va a poner en situaciones incómodas. Yo tengo que serle sincero. Dios es experto en poner a sus hijos en situaciones incómodas. Si alguien es experto, es Dios. ¿Por qué? Porque de pronto puede que usted vaya en su carro y cometió una infracción y lo paró un agente de tránsito, y en ese momento Dios le pone a predicarle. Y usted está con la ira encima y ahí está Dios y lo puso en esa situación. ¿Por qué? Porque estás obrando en ese agente de tránsito. Otras ocasiones puede ser, va uno manejando su carro y cierra a otra persona y la persona baja el vidrio y lo bendice. Entonces nosotros, como somos hijos de Dios, ¿qué hacemos? Contestamos con doble bendición.
el Señor te bendiga, y en ese momento de pronto ese Señor te bendiga fue lo que esa persona necesitaba para llegar a Cristo. Porque dice, yo a lo traté mal y Él me bendijo. Eso dice la Biblia. Amad a vuestros amigos. Eso lo hace el mundo, ¿cierto? El mundo ama a sus amigos. La palabra dice que algo que nosotros no debemos ser es lisonjeros. ¿Qué es ser lisonjeros? Llegar a una persona y decirle, uy, exaltarlo y embambarlo porque queremos su plata o porque queremos algo que esa persona nos dé. Así que el mundo ama a los que los aman. Pero el Señor Jesús, ¿qué nos decía? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que os persiguen y os vituperan. Entonces Dios nos va a poner en situaciones difíciles, pero cuando aprendemos a darle la gloria a Dios, empezamos a madurar en el Señor. Porque si de pronto yo le digo a esa persona, cuando le digo la doble bendición, ¿se acuerdan? Si le digo la doble bendición, de pronto esa persona llora al frente de nosotros. Y voy a ver el poder de Dios en acción. Entonces eso genera en mí la fe de que la palabra es real, de que el Dios que yo creo es cierto, de que el Dios que yo creo es verdadero. Si nosotros miramos en el libro de Hechos, nos cuenta una historia que el apóstol Pablo estaba predicando y ya llevaba harto tiempo, largas horas predicando, así como yo ahorita que ya llevo harto tiempo predicando. Entonces él estaba predicando y había en el tercer piso un joven, y ya del sueño, era bien tarde en la hora. ¿Qué pasó con ese joven? Se durmió y cayó al primer piso. Y el apóstol Pablo se asustó, ¿cierto? Dejó de predicar y todos se fueron a la casa y corrieron con el enfermo para el médico, ¿cierto? Él siguió orando, bajó y se levantó, y dice la palabra que al final ese hombre se fue refortado, confortado, firme en el Señor, porque estuvieron todos los creyentes en una situación incómoda. También la palabra nos cuenta, en el libro de Hechos, nos cuenta, se me fue por el sonido, la palabra nos cuenta, se me fue, bueno, que estaba el apóstol Pedro predicando en un lugar y lo tomaron. Resulta que Herodes, que estaba en ese momento, él ya había matado a Santiago, a Jacobo, dice la palabra, que nosotros sabemos que es Santiago. Había matado a Santiago y vio que a los judíos les gustó este acto. Entonces él dijo, voy a empezar a matar a todos los que predican a Cristo, y le echó mano a Pedro y lo llevó a la cárcel. Y Pedro estaba ya en la cárcel y pasaron unos días, y ya entonces el día que iba a venir el concilio de Pedro para bendecirlo, para mandarlo al Señor, entonces ¿qué pasó? En ese momento se le aparece a Pedro un ángel, lo despierta, Pedro sale en visión, él piensa que estaba teniendo una visión cuando sale y realmente se ve en la calle y dice, no, esto es cierto, se me apareció Dios, me voy para la iglesia, me voy allá para donde están mis hermanos. En ese momento en el que Pedro va para la iglesia, llega y los hermanos que estaban haciendo allá, orando por él. Me imagino que en ese momento le estaban diciendo, Padre, bendice a Pedro, guárdalo, protégelo, cuídalo, Señor. Me imagino que todos estaban de rodillas, y en ese momento llegó Pedro y golpeó. Entonces salió alguien, una señora, no recuerdo el nombre, la verdad, esa les queda tarea, y salió y abrió la puerta, dijo quién es, y cuando vio a Pedro, dice que no le abrió y que no le dio el ingreso, sino se devolvió y les dijo, Pedro está en la puerta. ¿Qué? Entonces, ¿cuál era la fe con la que estaban orando? Perdónenme que me ría, pero ¿cuál era esa fe y esa certeza de esos siervos que no creían que lo que estaban diciendo era verdad? Un siervo que ha visto el poder de Dios. Cuando vemos a Pedro y a Juan que predican allá en el templo de la Hermosa y el Cojo, ellos no se asustaron, ni se aterraron, ni dijeron, vea, este es Dios. No. Para ellos fue normal. ¿Por qué? Porque había una madurez en ellos, porque habían aprendido a ser siervos del Señor, porque habían aprendido a madurar en el Señor. Primera de Corintios 13, versículo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Mas cuando fui hombre, dejé de hablar como niño, dejé de pensar como niño, dejé de juzgar como niño. Cuando maduramos espiritualmente, dejamos todos estos comportamientos de niños. Dejamos de actuar en nuestra forma carnal y empezamos a actuar en nuestra forma espiritual, que a veces ese hombre carnal quiere levantarse, entonces le decimos, recuerde que usted murió en la cruz, allá se queda, porque nos va a pasar, pero tenemos que dejar las cosas de niño, tenemos que madurar espiritualmente, y para madurar tenemos que ser,
Ahí tenían que decir siervos del Señor. Amén, gloria a Dios. También para servirle al Señor debemos aprender a ser guiados por Él. Para ser siervos del Señor debemos aprender a que Él nos dé la luz, a que Él nos muestre. La palabra en Proverbios o Salmos dice: lámpara es a mis pies, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios nos va a mostrar el camino, porque nosotros a veces por tratar de hacer más, hacemos menos. Por tratar de servirle al Señor, muchas veces lo que podemos hacer es deshonrarlo. La palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces por tratar de ganar almas al Señor, entramos en discusiones que no debemos entrar. ¿Por qué? Porque no aprendimos a hacer, no tenemos esa conexión directa con el Espíritu Santo y no aprendimos a oír su voz. Si nosotros vemos, el apóstol Pablo iba en unos viajes misioneros y él iba a entrar a Asia. Él iba totalmente convencido de entrar a Asia. Y en ese momento dice que el Espíritu lo estorbó para entrar a Asia. O sea que el apóstol Pablo, antes de irse a predicar el Evangelio y antes de hacer todas estas cosas que tenía, una conexión directa con el Padre. Una conexión vertical. Y esa conexión vertical, ¿cómo la demostraba? Horizontalmente a los hermanos. Antes de nosotros salir a hacer cualquier cosa, debemos pedirle a Él su dirección. No está mal tener planes humanos, porque Dios nos dio capacidades, nos dio inteligencia, nos dio sabiduría, nos dio poder, nos dio gloria, pero sobre todas las cosas debemos aprender a humillar ese poder que Dios nos dio, a humillar esa inteligencia, humillar esa sabiduría a sus pies y aprender a que Él es el que nos guía. Dios es el que nos debe guiar en cómo servirlo, no lo hacemos por emociones ni a nuestra manera. No hacemos las cosas con Dios a nuestra manera. Por eso debemos de congregarnos. Porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Cuando estamos sujetos a una congregación espiritualmente, cuando pertenecemos a una congregación, muchas veces nos van a alabar cosas que hacemos y muchas veces nos van a decir: hermano, no es por ese lado. Cuando nos alaban, gloria a Dios. Y cuando no nos alaban, ¿qué decimos? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Sino que Dios nos guía a través de su Espíritu Santo. Él nos habla a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios le va a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y nos va a mostrar cómo verdaderamente debemos movernos y sabremos entonces cómo servirle. Vemos por ejemplo en el libro de Juan, cuando al Señor Jesucristo lo van a apresar, está ya los discípulos han quedado dormidos y vienen los fariseos, vienen esta secta liderada por Judas a apresarlo, y entonces en ese momento él se acerca, les dice: yo soy. Ellos caen, de rodillas, pasa toda esta cuestión, él le dice que los deje a ellos, y en ese momento ocurre un servicio que no debió haber ocurrido. ¿Quién sabe qué fue lo que ocurrió? Pedro desenvainó su espada y le bajó la oreja a un soldado, a Malco. Y entonces en ese momento el Señor, en vez de alabarles, porque él lo estaba haciendo por servirle a Dios, él no quería hacerlo de mala persona, él quería alabar a Dios, él quería servirle, él era siervo, él sabía lo que estamos hablando esta mañana. Pedro lo sabía y quería ser buen siervo, quería honrar a su Señor, pero lo estaba honrando de la forma que no debía. ¿Y qué le dice el Señor? No lo mates a espada, porque el que espada mata, a espada muere. ¿Y qué hace? Le restaura su oreja, y en ese momento dice la palabra que Malco y los soldados cayeron ante los pies del Señor. En ese momento reconocieron que Él era Dios, porque no es con nuestras fuerzas y no es lo que nosotros queramos. Y el Evangelio, la palabra de Dios, no se trata del que quiere ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Si Dios en su infinito poder tiene misericordia de que yo vaya y ore por una persona y en ese momento sea sana, la gloria es para el Señor, no es para mí. Y es la forma de hacerlo. Por eso vemos los dones espirituales. Por eso es un grave error doctrinal quitarle a la palabra los dones espirituales. Debemos creer en los dones espirituales, y los dones espirituales sí existen. Pero ¿para quiénes existen los dones espirituales? Para los siervos de Dios, amén. Vamos a resaltar eso en esta mañana para que salgamos de esa puerta y jamás se nos olvide que somos ¿qué? Siervos del Señor, amén, gloria a Dios. No debemos servir por prepotencia o vanagloria. Otro punto grande.
Otro punto importante, porque hay adoradores, tal vez hermanos predicadores, pastores, personas que han liderado avivamientos, que cuando el Espíritu Santo está fluyendo y está moviéndose y realmente ocurren milagros, sanidades, cojos, en ese momento se sube la vanagloria. Uy, hermano, ¿y en dónde está eso en la palabra? Segunda de Corintios versículo 26, capítulo 26. Ahí van a encontrar la historia de un siervo de Dios, se llamaba Usías. Entonces resulta que él fue nombrado rey de Jerusalén. Entonces es allí nombrado y dice que Usías hizo todo lo conforme a los ojos de Dios. Era una persona con un corazón conforme al Señor. Lo alababa, lo exaltaba, oraba, lo glorificaba, le daba el primer lugar a Dios en todas las cosas. Y asimismo, como decíamos ahorita, el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él, empezó a tener gloria en las victorias, en las guerras. Venció más de 6 ejércitos, Usías. Era un soldado que en ese momento, si lo viéramos acá, diría: nadie se meta con ese, porque ese algo tiene que lo respalda. Ese dejémoslo allá quietico. Él, al ver el respaldo y el poder de Dios en su vida, se exaltó y se glorió y empezó a romper los parámetros que el Señor había dejado plasmados en su palabra. ¿Qué parámetros serían? Si nosotros miramos la palabra, en ese momento está el tabernáculo, y el tabernáculo había una tribu, los levitas, alguno que me ayude, hermanos, estaban designados, los levitas creo que estaban designados para prestar el servicio al incienso al Padre. Entonces ellos eran la única tribu, Dios la había delegado para eso. La función de los levitas era servirle en el tabernáculo. Ellos eran los que podían entrar y exaltarlo con inciensos. Entonces Usías, al verse que Dios ya lo estaba respaldando y que Dios lo estaba glorificando, dijo: si ellos pueden, yo también. Si es que a mí me ha respaldado en guerra, ellos no han peleado, ellos se la pasan allá en el tabernáculo, yo sí voy y peleo y allá Dios me respalda. Entonces, ¿qué va a hacer? No, Señor, ahora voy a presentar yo el incienso. Y se entró al tabernáculo, y cuando se entró al tabernáculo, los que se habían dimensionado y sabían realmente lo que era la dimensión de lo que él estaba haciendo, se fueron detrás. Dice la palabra que vinieron 70 sacerdotes detrás de él. Imagínense, era como el presidente, o sea, tenía poder, o sea, no era cualquier persona. El que sea, tal vez si hubiera sido cualquiera lo sacan de allá, pero como era era el rey de Judá el que se había entrado, se fueron 70 y le dijeron: Señor, eso que tú estás haciendo no está bien. Tú no debes presentar sacrificio, levantar incienso al Señor, porque para eso el Señor nos delegó a nosotros. Y en ese momento él se les puso bravo y les dijo: ¿cómo que yo no puedo presentar incienso? Yo también puedo. Y en ese mismo instante vino la ira de Dios y le dio lepra. En su frente le dio lepra y murió aislado, porque empezó a servir al Señor por vanagloria, porque empezó a servir al Señor por prepotencia. Se le olvidó en su corazón a que Dios había creído. Se le olvidó en su corazón que si él vencía y ganaba guerras, era porque Dios estaba con él, no era porque él lo estuviera haciendo. No era porque el poder que él tenía, no era por lo que él hacía, sino era porque el Dios Todopoderoso lo estaba respaldando. Debemos aprenderle a servir al Señor en todas las cosas. La palabra nos habla, y ya voy cerrando, o eso dice ahí cierre. La palabra nos enseña de que había un verdadero siervo de Dios que aprendió a honrarlo en todas las cosas, que aprendió a glorificarlo en todas las cosas. Y este gran siervo de Dios, cuando yo digo grande, nos podemos imaginar a alguien grandote, pues no, era chiquito, bien simpático, pero chiquito, y era pastor de ovejas y pastoreaba sus ovejas. Dice que cuando él lo fueron a ungir como rey, todos se avergonzaban de él. El papá pasó a todos y le dijeron: no, falta uno, y era el vil y menospreciado. Ese era el que faltaba, porque de lo más vil y menospreciado toma Dios para deshacer lo que es con lo que no era. Dios a cada uno de nosotros, acá en esta congregación hay muchos Davids, empezando por este que está acá, chiquito, menospreciado, pero Dios glorifica con su poder. Entonces dice que cierto día él se fue a llevarle su almuerzo a los soldados, a los hermanos que estaban allá, y cuando él llega escucha un filisteo que está tentándolos
y diciéndoles que quién osa venir a pelear con él. Entonces él en su corazón había visto la gloria de Dios. Él en su vida había visto la gloria de Dios. Y cuando entonces él les pregunta, él me imagino que en ese momento les dice: yo puedo ir a pelear y voy a tener la victoria. Y los hermanos le dicen: ¿y usted qué le pasa? ¿Dónde dejó las ovejitas? ¿Dónde dejó ese rebañito que usted cargaba? Vaya, más bien cuide su rebaño y déjenos acá a nosotros con las cosas importantes. Pero él sabía que al Dios que le había servido no se debía humillar y no se debía hablar así. Él sobre todas las cosas era siervo y tenía claro a qué Dios le servía. Entonces él viene y le dice, 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 al 37. Toca buscarlos, hermano. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se le levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Yo siempre que le veo este pasaje, bueno, el Señor está tomando el control porque siempre me da risa. Me da risa porque, y como, qué sentimiento, como inocencia, el sentimiento de inocencia que él tenía y la fe tan sincera que tenía Dios. Porque cuando tenemos fe en el Señor, somos inocentes. Porque la palabra dice: sed niños en el modo de pensar. Sed niños en la malicia, perdón. Maduros en el modo de pensar, pero niños en la malicia. Él tenía poca malicia. Cualquier persona humanamente hubiera dicho: un oso, un león. Pero él dice: yo los mataba. Y si nosotros hablamos con un niño, él se cree el cuento y dice: yo lo mataba, y yo iba y lo sacaba a correr, y se me venía un oso, se me venía un león, y yo lo mataba y yo lo enfrentaba. Y era chiquito y todos lo miraban y decían: pero ese es un soldadito. Y decía: pero yo los mataba. Y me imagino que eso saltaba y hablaba con ese furor y decía: fuese león, fuese oso, y tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Dios, si Dios me respaldó con un oso, ¿cómo no me va a respaldar con este? Grande de 3 metros, dice la palabra que era un gigante de 3 metros, con armadura. Eso parecía un soldado con espada, con escudo. Dice: este filisteo, ¿qué se cree para venir a ofender a Dios? Porque yo he aprendido a ser siervo del Señor, y yo conozco su poder y yo conozco su gloria. Y si Dios no dejó que ese oso me matara o que ese león me matara, ¿cuántos de los que estamos acá decimos amén a que nos enfrentaríamos a un león? Amén, ¿cierto? Así como, ¿cuántos decimos que nos le enfrentaríamos a un oso polar de esos gigantes? Amén, ¿cierto? Solos en una jaula con un oso y nos le enfrentamos. ¿O cuántos nos le enfrentamos a un león así grande y como David? Amén, gloria a Dios, ¿cierto? Porque hemos conocido la gloria de Dios. Y añadió David: Jehová, que me ha libertado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl: ve, Jehová esté contigo. Saúl dijo: este está tan metido en su cuento que vaya, pelee. Este está tan metido con Dios, este varón ha hecho lo que yo no he hecho, que yo lo veo con esa certeza, que vaya, pelee. Y tal vez Saúl en su corazón decía: ¿quién mandé yo? Ahora sí, ¿quién va a tener a ese Goliat allá? Ahora sí nos metimos fue en la gorda, porque mandé al más flaquito a pelear. Entonces en ese momento se va, bueno, le van a montar la armadura. Toda esta historia ustedes ya la conocen. El caso es que llega el momento en el que está David frente a Goliat. Y está David y le dice Goliat: ¿tú por qué vienes a mí con palos? Le dijo: ¿es que acaso soy perro para que tú vengas a darme con palos? O sea, Goliat también se le estaba burlando. Dijo: como ellos no lo hicieron recapacitar, yo antes de matarlo voy a tener algo de misericordia con él. Me imagino que eso llegó allá y creía en Jehová y le decía: es que el Señor me va a dar la victoria sobre usted, es que el Señor me va a glorificar. Y decía: pero usted viene a darme con palos. Digo: no puede ese ejército que tiene espadas, y usted con un palo sí me va a poder dar, y unas piedritas ahí que cogió, 5 piedras, y usted sí me va a ganar a mí con eso. Y dice la palabra: entonces David le contestó al filisteo: tú vienes a mí con espada y jabalinas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos venimos ante las dificultades en el nombre de Jehová de los ejércitos? ¿Cuántos siervos de Dios venimos ante las dificultades en el nombre de Jehová de los ejércitos? ¿Cuál es el nombre de Jehová de los ejércitos? Porque si en el nombre de Jehová de los ejércitos había poder, mucho más si pronunciamos su nombre. ¿Qué cómo es? Jesucristo. Digan: Jesucristo es el Señor. En el nombre del Señor Jesús nos vamos a enfrentar a las dificultades. Y si David siendo chiquito se enfrentó a Goliat, que era gigante, ¿cuánto más
un hijo de Dios lo podrá hacer, porque la grandeza de un hijo de Dios no es como lo terrenal. Cuando alguien va a pelear en la calle, cuando alguien va a pelear en un problema, mira que su contrincante no sea más grande o más fornido, porque obviamente le puede ir mal. Nosotros no miramos eso ante las dificultades, nosotros miramos en nuestra posición en Cristo Jesús. No es la carnalidad y lo grande, lo alto, lo chiquito, lo inteligentes, lo ignorantes, lo sabios, lo conocidos que somos. Es en quién hemos creído. Ahí es donde está nuestra posición. Y cuando somos así, verdaderamente somos siervos, como David se enfrentó a Goliat. Como David fue y enfrentó, podemos tener la capacidad de enfrentarnos ante cualquier Goliat, ante cualquier situación terrenal. Situaciones que otras personas no han superado, nosotros sí las vamos a superar, porque estamos en Cristo Jesús, porque le servimos al Señor creador de los cielos y de la tierra, porque a Él es al que le servimos. Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando ocurre una dificultad en un hijo de Dios, qué pena que me alargue tanto, ya los veo como dispersos, pero bueno, gloria al Señor, Él está orando. Cuando nos enfrentamos a una dificultad, se me fue, Jehová te entregará a ti. Cuando nos enfrentamos delante de una situación, el que tiene que salir huyendo es Satanás. El Hijo de Dios no sale huyendo. Cuando nos enfrentamos ante una dificultad económica, cuando nos enfrentamos ante chismes, ante murmuración, ante cualquier problema, el que sale corriendo es el problema, no el Hijo de Dios, porque se enfrentó al Hijo de Dios. Acá dice la palabra, porque a quien tú has, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él provocó a los escuadrones de Israel. Hoy en día, ¿quién provocan las situaciones? Al Hijo de Dios, que todas las cosas, dice la palabra, que lo puso por cabeza de todas las cosas. ¿A quién? A su iglesia. Nosotros somos todas las cosas están puestas, dice, y sometió todas las cosas a sus pies y lo puso por cabeza de todas las cosas. ¿A quién? A su iglesia, a aquel que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que nosotros estamos por cabeza, todas las cosas están sujetas a nuestros pies. Que con los ojos carnales no lo podamos ver es diferente, pero todas las cosas están sujetas a nuestros pies, porque estamos en Cristo Jesús. Amén, en el Señor Jesucristo. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cuándo le dijo que lo iba a vencer? A quien Jehová te entregará hoy en mi mano. Cuando Él dice hoy es ya. Cuando Él dice hoy no es mañana. Cuando Él dice hoy no es pasado mañana. Cuando Él dice hoy no es en un mes. ¿Es cuándo? Ya. ¿Y qué es eso? Fe. Eso es fe. El siervo de Dios obra en fe. Hoy el Señor te quiere librar de la situación que estés atravesando. Hoy, ya, en este instante a las 10:51, el Señor te quiere librar acá, ya, ahora mismo, en este preciso instante, en este preciso lugar. Por fe el Señor te va a librar de cualquier situación. Porque ¿qué dice la palabra? Que si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No al que cree mañana, no al que cree pasado mañana, al que cree todo le es posible. No te he dicho, y cualquiera que bueno, se me va, Marcos 23:11 se me fue. Y cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidan en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuándo? Ya. Hoy no, ya, en este preciso instante. Cuando un hijo de Dios ora, el reino de las tinieblas tiembla. No es que no esté pasando nada, no, pero es que, Padre, yo me he arrodillado delante de ti muchas veces y no ha pasado nada. No es que no esté pasando. El reino de las tinieblas está temblando en ese momento. Si lo viéramos en ese momento, principados, potestades, huestes espirituales, en el reino espiritual se ha armado el caos.
En ese momento en el reino espiritual empiezan a pasar ambulancias, policía, de todo, porque hay un caos total. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios está orando, porque un hijo de Dios está tomando su posición en Cristo Jesús, porque hay un siervo de Dios que verdaderamente aprendió a servirle a su Padre, que verdaderamente entendió en su mente que el poder está en Cristo Jesús, y en ese momento es librado de todo principado, es librado de todas potestades, porque la palabra, le recordamos a Satanás en oración, la palabra en Colosenses, que nos dice en Colosenses 2:15 versículos en adelante: anulando toda acta de decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola del medio. ¿Qué la hizo? La clavó en la cruz. Despojar es quitar. Qué pena, Señor, usted no está ahí, usted no debe estar ahí, acá estás un hijo de Dios. Eso es despojar. Cuando llega la policía y hacen sacan la persona, un desalojo, despojaron a esa persona de esa casa. Eso hizo Cristo, despojó. O sea, no puede estar una potestad del enemigo y Cristo no, porque Cristo lo despojó. Cristo está en nosotros, Él despojó todo principado y toda potestad, y los exhibió. No solo los despojó, los avergonzó. No solo los despojó, no solo los quitó y ya, como si no hubiera, no, los exhibió, nos cogió y nos dijo: vea, esto fue lo que yo cambié en usted, este fue el principado que yo saqué de usted, este principado de borrachera, este principado de prostitución, este principado de grosería fue el que yo saqué de su vida. Lo exhibió públicamente, no lo exhibió a escondidas, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahí está la gracia de Dios, ahí está la gloria del Señor. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando se rompen esos principados en nuestra vida, cuando se rompe ese temor, porque el temor oprime a una persona, el temor frena la bendición de Dios, el temor frena a un hijo de Dios, el temor no empuja, el temor jala hacia atrás. Cuando un hijo de Dios va a dar un paso grande en fe, ¿qué es lo que lo hace frenar en ese paso? El temor a que qué dirán, a que sí seré capaz, a que será que sí tengo respaldo. Pues sí tiene el respaldo, el Señor lo dice en su palabra. Pues sí podemos hacerlo, pues sí podemos dar ese paso de fe. Y en ese momento, ¿qué se entiende? Que en ese corazón de ese hijo hay Dios. Yo le doy a eso un fuerte amén. ¿Cuántos estamos vivos en esta mañana? Amén, amén, gloria a Dios. Que se note la gloria de Dios en esta iglesia, la iglesia del Padre Celestial. Porque hay Dios acá en esta congregación, porque hay Dios en nuestros corazones. En este corazón hay Dios, y en cada corazón de ustedes hay Dios. Y ese Dios se manifiesta con poder y con grandeza y con gloria. Y vean este pasaje, primera de Samuel 17:47. Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Jehová muchas veces no lo hace a nuestra manera. Jehová muchas veces no lo hace como nosotros queremos. El Señor Jesucristo, y eso es lo más hermoso que Él tiene, que Él no lo hace como nosotros queremos, pero lo hace, que es lo que nos debe interesar. ¿Cómo nos debe interesar eso? Lo importante es que esté. Lo importante es lo que Él hizo en nuestra vida, y ahí nos mantenemos. Muchas veces nos preguntamos cosas espirituales que no están en la palabra. No nos limitémonos a entender las Sagradas Escrituras, porque acá la bendición que está sobrepasa los cielos y sobrepasa la tierra y sobrepasa todo lo que en ellos hay. Y Él entrega al enemigo en nuestras manos, Él entrega a Satanás en nuestras manos. El Hijo de Dios no está amarrado, el Hijo de Dios no está apresado, el Hijo de Dios no está en temor. El Hijo de Dios está gozoso, y el que está amarrado y el que está apresado, ¿cómo se llama? Satanás. Él es el que está, y peor que apresado. Él es un perdedor, y nosotros estamos con el ganador, con el que ganó esta batalla, tanto terrenal como espiritual. Cuando aprendes a servirle a Jehová con todo corazón sincero, tendrás la victoria asegurada en el aspecto de tu vida. Cuando aprendemos a servirle a Jehová, tenemos la victoria asegurada. Cuando aprendemos a ser siervos del Señor, tenemos la victoria asegurada. Si los hermanos de la alabanza van a tocar una alabanza, ¿no van a pasar? No, bueno, gloria a Dios. Cuando aprendemos a confiar en Jehová de los ejércitos, tenemos la victoria asegurada. No es con lo que yo pueda hacer, no es con espada y jabalina,
Si no es con Jehová de los ejércitos. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a ponernos de pie delante de nuestro Padre Celestial.